Bueno, entonces recuerden que en el área donde encontramos toda la información de todas las noticias, de todo, digamos así, que el acontecer y cómo vamos avanzando en el curso, pues lo vamos a encontrar en el área de anuncios, ¿no? Es donde está la cartelera, donde estamos colgando, pues, periódicamente todos los mensajes del curso. Listo. Entonces, recuerden, en la semana número 2, pues tenemos unas actividades que realizar, ¿no? Tenemos un foro de contextualización. Recuerden que es un momento del aprendizaje donde hay una pregunta, pues un interrogante, y debemos de contestar acerca de qué sé sobre el tema y hasta dónde quiero llegar en el tema. Ahora les explico y les muestro dónde está el foro, donde van a tener que contestar. Esta actividad no es calificable, simplemente es un momento antes del aprendizaje, saber ustedes cómo llegan, pues, referentes al tema. Hay una actividad calificable que es una actividad interactiva. Sé que han presentado muchos inconvenientes, por ahí me han llegado unos mensajes. Ahora vamos a generar una estrategia para poder valorar esa actividad. Y tenemos un informe que me deben de realizar con el tema de la semana o con el tema de la unidad, que es pasos para el desarrollo de un algoritmo argumentado. ¿Listo? Pues para eso ya sabemos dónde encontramos básicamente todo el material de formación. Recuerde que vamos acá donde dice contenidos del curso. Cuando yo le doy contenidos del curso, pues me lleva básicamente acá a la carpetica que contiene toda la información, ¿cierto? Entonces voy acá a proyecto, abro proyecto y le digo acá que me lleve a la actividad 2. Bueno, acá no lo están viendo ustedes así, ¿no? Recuerden que tengo que ir a contenidos acá, voy acá en la parte izquierda de sus pantallas, voy a proyecto y voy acá donde dice actividad 2. Acá busco la guía y el material de formación referente a la semana. Recuerden que esto es un TSU, una unidad de control total, donde encuentro acá pues en la guía, encuentro el material de formación en una versión multimedia, encuentro el mismo material de formación, pero en una versión descargable en un PDF, y tengo un material adicional que puedo leer acerca de la temática de la semana. Entonces, abriendo la guía de aprendizaje, pues encontramos acá que la guía de aprendizaje número 2, no les voy a leer todo eso porque ustedes ya lo han leído. ¿Qué es la introducción o hacia dónde nos lleva esta guía? Pues nos lleva a utilizar técnicas. ¿Para qué? Para elaborar diagramas de flujo y pseudocódigos, que pseudocódigos es el tema de la unidad número 2. Entonces, el pseudocódigo es un falso código, es un acercamiento ya a un lenguaje de programación. Es cuando ya tengo yo la lógica, ya, digámoslo así, que la lógica montada de la solución o el algoritmo, pues yo ya lo puedo pasar a un pseudocódigo, que es una aproximación ya a un lenguaje de programación. Entonces, ahí vamos a tener que, pues, introducir varios conceptos, lo que son ya algunas sintaxis, algunas palabras ya que tenemos que aprender en programación a utilizar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta unidad. Entonces, pues eso es la introducción de la guía. Entonces, tenemos que hablar sobre pseudocódigos. Vamos a mirar la guía, pues, programa de formación. El resultado de aprendizaje que ustedes van a alcanzar en esta semana es diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. Eso es lo que vamos a trabajar esta semana. La guía tiene una estructura didáctica. Recuerde que hay unos momentos del aprendizaje, entonces hay una reflexión inicial, hay un momento que llama contextualización, hay un momento que ya sabemos que es la apropiación del conocimiento, que es una conceptualización y una teorización, y está el momento de la transferencia de conocimiento. Cada momento de ellos, pues hay unas actividades disponibles, ¿cierto? Entonces, para la actividad de reflexión, pues ya sabemos que la actividad de reflexión no hay ningún foro, simplemente hay que interiorizar una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algorítmica? Entonces, antes de yo construir toda mi respuesta lógica, ¿qué hago yo? Pues pienso, analizo, y digámoslo así, que voy procesando toda esa información a través de ¿qué? A través de dibujos. Entonces, o voy escribiendo, entonces voy organizando mi respuesta lógica ¿para qué? Para solucionar un inconveniente. Entonces, después de que yo organizo todo o esquematizo toda esa solución, pues ya la represento ¿en qué? En mi solución ya, digámoslo así, que a través de un algoritmo. Entonces, ustedes se van a hacer digámoslo así, que van a realizar esa inquietud. Ustedes van bueno, ¿qué pasaría? O
o cuando estoy haciendo estas situaciones, pues si voy organizando mi secuencia lógica antes de armar todo eso, pues ¿a qué me lleva? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que reflexionar acerca de esta situación. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, señor, profe. Bueno, claro, Sí, entonces vamos claro. Listo. De la reflexión inicial ya sabemos que es Profe, una preguntita así chiquita. Qué pena. señora, dime. Hay una actividad, creo que es la última, acerca del pseudocódigo y demás, de una situación que debemos presentar y que Bueno. debemos exponer. Entonces me pregunto si debemos al fin exponerla o solo se presenta. Bueno, ya vamos para allá, Daniela, ya vamos para allá. Vale, muchas gracias. O sea, la actividad ya, bueno, ya les voy a explicar. Vamos paso a paso y ya le vamos solucionando esa situación. Listo. Bueno, entonces seguimos vamos en el segundo momento del aprendizaje, que son las actividades de contextualización, identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Ya sabemos que el momento de contextualización, pues hay una actividad referente para eso, que es el foro de contextualización de la semana número 2. Lo que yo les he dicho, qué sé sobre el tema y qué quiero aprender. Entonces recuerden, antes de yo mirar eso, bueno, ya me están hablando de pseudocódigos. ¿Qué sé sobre pseudocódigos? Ah, no sé nada, nunca había escuchado esa palabra. Entonces, o qué sé y hasta dónde quiero llegar con la aplicación de estos pseudocódigos. Entonces, recuerden que ese es el momento de la actividad de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. Ahora les muestro dónde está el foro para ustedes contestar esta inquietud, esta interrogante que está acá. ¿Listo? Bueno, vamos entonces con el otro momento, que es el momento de la actividad de apropiación del conocimiento, que es la contextualización y teorización. En este momento, cuando se apropia el conocimiento, casi siempre hay evaluaciones o cuestionarios. En este caso, pues el curso tiene dispuesto lo que es una actividad interactiva. Entonces ya les voy a mostrar ese momento de qué es la actividad interactiva. Vamos con el cuarto momento que pues nos hablaba la compañera, que la guía nos habla. Bueno, ¿qué nos está diciendo la guía para esa actividad de transferencia de conocimientos? Le dice, antes de desarrollar el ejercicio, revise nuevamente el material de formación número 2, lo cual le permitirá aclarar algunos conceptos básicos y fundamentales para llevar a cabo los ejercicios planteados. ¿Qué tienen que realizar para la actividad de transferencia de conocimiento? Acá nos decía la compañera, listo. Acá nos dice la guía, elige y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática. Listo. Ustedes van a mirar una situación y lo van a llevar a un algoritmo, sea lo que es, bueno, voy a hacer una receta, cómo preparar un arroz con pollo, cómo cambiar la llanta de mi vehículo, cómo, en fin, es una situación lógica, problemática, que ustedes la van a solucionar a través de un algoritmo. Me dice después, para ser socializado y sustentado por medio de una sección en línea programado por el instructor, el tema es libre. Esto no lo voy a llevar a cabo porque imagínense, son 320 aprendices que yo tengo y todos, pues, mire, hablándome sobre esa situación. Entonces, el tema es libre, ustedes lo van a tomar, ustedes lo van a decidir. Entonces, ¿qué van a decir ustedes? Por ejemplo, yo voy a tomar un momento que es para matricularme en una universidad. Entonces, ¿cómo soluciono yo la situación para poder matricularme en la universidad? ¿Cuáles son los requerimientos que tengo para poder aplicar a ciertos programas? Ese sería un ejemplo. Entonces, yo lo voy a llevar a un algoritmo. Entonces, ustedes lo pueden llevar, el segundo requerimiento que me solicita la guía es que ese tema que yo elegí y que lo llevé a un algoritmo, lo debo llevar en un documento, debo escribir los pasos que apliqué para el desarrollo de ese algoritmo con su estructura en pseudocódigo. Entonces me está exigiendo que la solución de ese algoritmo lo llevo a pseudocódigo. ¿Qué pueden hacer ustedes? Listo, para saber, pues para hacerlo de una manera más estructurada y más lógica, yo lo puedo hacer a través de un diagrama de flujo, hago la estructuración gráfica de la solución y después paso ese diagrama de flujo, lo puedo pasar a un pseudocódigo. Esa es una opción. Si ustedes ya tienen, digámoslo así, que las destrezas o las habilidades ya alcanzadas, pues automáticamente plantéenme la situación y llévelo directamente al pseudocódigo. Ya la situación es opcional. ¿Qué les recomiendo yo? Llévelo primero. Si yo todavía no manejo pseudocódigos, pues lo llevo primero que el diagrama de flujo, realizo la solución de esa situación problemática en un diagrama de flujo y después lo paso a un pseudocódigo para así entender mejor el desarrollo de la actividad.
¿Fue claro las actividades que deben de realizar en la semana número 2? ¿Alguna pregunta o inquietud que genere en esa guía? Silencio nupcial, ¿sí fue claro? ¿Me están escuchando? Señor, Sí, profe, todo claro. Sí, Sí, profe. escuchemos. Bueno, entonces, eso es lo que hay que realizar en la semana número 2. Entonces, recuerden, hago el diagrama. Ah, bueno, ahorita vamos a mirar que es que creo que esta actividad número 2, que es el diagrama, perdón, la actividad interactiva no se está guardando. Entonces, ¿qué voy a requerir? Que ustedes le tomen un pantallazo cuando, bueno, ahorita les explico allá. Entonces, esas fueron las actividades y ahorita que les muestre dónde deben de colgar cada una de las actividades, les hacemos una aclaración frente a un tema. Listo. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Hay un material dispuesto para esa semana. El material dispuesto para esa semana, pues tiene digámoslo así, que tiene 18 páginas para leer acerca de este tema de lo que son pseudocódigos. Pues, ¿de qué me habla? Pues, la temática me está diciendo, bueno, tiene una introducción, se retoma el concepto de algoritmo. Recuerden que los algoritmos pues tienen un inicio, tienen una declaración o tienen un proceso y tienen un final. Acá hay un diagrama de flujo donde hay un ejercicio práctico para el diseño de un algoritmo. Se puede plantear de la siguiente manera: realizar el algoritmo para registrar y despachar un pedido a domicilio. Listo. Entonces, para despachar un pedido a domicilio, ¿qué tengo que hacer yo? Pues atender la solicitud de qué es lo que me están pidiendo, ¿cierto? Entonces, yo atiendo la solicitud, busco el cliente, ¿cierto? Si el cliente está registrado, entonces continúo. Si no, lo que hago es que crear el cliente y lo registro. Después registro el pedido, lo despacho, entrego el recibo y, registro el pedido, entrego el recibo y despacho el pedido, ¿cierto? Esa sería como la manera, ¿cierto? O sea, yo estoy atendiendo una solicitud de un pedido. Listo. Entonces, yo estoy atendiendo la llamada o atendiendo el cliente acá. Entonces, atiendo la solicitud del pedido. Busco el cliente. Si el cliente no está registrado, lo que hago es crearlo, ¿cierto? Esa sería la lógica. Entonces, bueno, nuevamente, entonces, atiendo la solicitud, busco el cliente, miro a ver si está registrado, si no, lo registro, registro el pedido, ¿cierto? Entrego el recibo y despacho el pedido, ¿cierto? Esa sería la lógica. Entonces, esos serían los pasos que debo de realizar. Entonces, recuerden, el algoritmo tiene un inicio y tiene un final. Listo. Por otro lado, me dicen, listo, yo esa solicitud la puedo llevar a un diagrama de flujo. Entonces, por acá digo, por otro lado, el diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo que quieres representar en la solución del problema. Para la realización del diagrama de flujo se tienen en cuenta los símbolos utilizados y vistos en el anterior material de aprendizaje, lo que hablamos la vez pasada. La siguiente figura presenta una idea de lo que se quiere realizar más adelante en un lenguaje de programación. A continuación, se va a realizar el diagrama de flujo teniendo en cuenta el ejemplo. Recuerden, todo algoritmo debe tener un inicio y debe tener su final, ¿cierto? Entonces, ingreso el dato, ¿cierto? Llega el momento que ingreso el dato. Entonces, ingreso el dato, en ese momento ya posterior a eso llega el cliente. Entonces, el dato es ¿qué? El cliente, ¿cierto? Entonces, dato es igual a cliente. Va y mira si el dato sí está bien, está creado. Si no está creado, mire, si está creado, sigue el algoritmo. Si no está creado, entonces realiza el registro cliente y continuaría. Entonces, registro pedido, envío el recibo y fin digámoslo así, que el algoritmo. Entonces, esta sería la secuencia lógica. ¿Para qué? Para despachar un domicilio. ¿Queda claro entonces cómo vemos acá la lógica con la cual se va a realizar la actividad o digámoslo así, que se va a dar respuesta a la solicitud y cómo lo representaría yo a través de un diagrama de flujo? ¿Quedó claro para todos entonces? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. Si voy muy rápido me dicen paro. Listo. Entonces, ya después de eso ya nos están hablando que la estructura de un algoritmo. Entonces, los algoritmos tienen una cabecera, hay un momento que hay una declaración de que de variables o constantes y está el cuerpo del algoritmo, es donde está toda la solución, ¿cierto? No es, por ahí alguien que tiene activado el micrófono estaba hablando, no escucho bien. Ok, listo. Henry, no te escuchaba nada. Si está mal el micrófono, entonces me hablas por acá por el chat, si tienes alguna inquietud.
Bueno, ninguna inquietud. Listo, continuamos. Bueno, toda la estructura, lo que les venía diciendo, tiene una cabecera, tiene unas declaraciones y tiene un cuerpo, ¿cierto? Entonces, la cabecera, en esta parte del algoritmo se debe indicar el nombre o identificador asignado al mismo, así. Entonces, hay un algoritmo con un nombre del algoritmo. Entonces, por ejemplo, el nombre del algoritmo, voy a decir pedido o toma de pedido, entonces sería el nombre de mi algoritmo. Está el momento de las declaraciones. En esta parte, pues, se deben declarar lo que son los tipos de datos y las variables, ¿cierto? Entonces, primero se deben declarar las constantes, después deben declarar los tipos de datos, entonces ya les voy a hablar de qué tipos de datos, si es entero, ya vamos a mirar ese tipo de datos, y por último declararía yo las variables, entonces son valores que van a estar variando, ¿cierto? Ya como el nombre lo indica. Y el cuerpo dice que en esta parte del algoritmo se escriben todas las instrucciones del algoritmo y debe tener un inicio y fin. Entonces recuerden que en esta parte marca el principio y el final de la sección del cuerpo, que es donde está el bloque de instrucciones principal del algoritmo. Entonces, están los comentarios. ¿Cómo hago yo un comentario? Entonces, recuerden que los comentarios deben ir entre estos dos símbolos. Entonces, si yo quiero hacer un comentario, ¿para qué? Para ir diciendo, pues para, digámoslo así, que ir documentando todo el algoritmo para decir en esta línea o esta instrucción es para tal cosa. Entonces, yo lo que hago es el comentario para que no se me vaya a afectar, digámoslo así, que la sintaxis o las órdenes de ahí. Vemos el tema de variables y constantes. Perdón, ya sabemos que las constantes, pues las variables son datos que pueden tomar cualquier valor en cualquier momento, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy tomando una variable que me tome la edad, entonces yo le digo, tómeme nombre, Julián García, edad. Entonces, yo ya sé que nombre y edad son variables porque pueden estar tomando cualquier valor en cualquier momento. Si yo estoy haciendo un ejercicio, por ejemplo, de que me calculen las horas laboradas, yo ya sé que las horas, el valor de la hora, ya sé que es una constante porque esa no va a estar, esa no se va a mover, esa va a estar siempre en el mismo valor. Por ejemplo, cuando yo estoy hallando el área de una circunferencia, entonces tengo que hallar el valor de pi. Entonces ya recuerden que el pi, pues el valor de pi es un número que es constante, que no varía. Entonces, ahí quedó claro el tema de variables y constantes para todos. ¿Me indican, por favor? Listo. Sí, señor. Ok, entonces ya tenemos claro lo que son, o eso ya lo habíamos visto de todo el tema, variables y constantes. Listo. Acá hay un ejemplo. Dice, ejemplo, declaras variables N1 y N2, donde in es el tipo de dato entero y N1 y N2 son las variables que reciben los datos a almacenar. Se deben tener en cuenta que cuando se nombran variables con términos que ya han sido definidos previamente por el propio lenguaje de programación, ya no se pueden utilizar como nombres de variables. Estas palabras se denominan palabras reservadas. Entonces, las palabras reservadas, ¿qué son? Así como lo está diciendo, digámoslo así, que la explicación es que si en la sintaxis del lenguaje de programación hay alguna palabra que está reservada para una función o para una orden, yo no la puedo tomar como variable. ¿Por qué? Porque se va a ocasionar algún conflicto o no me va a funcionar porque ya está reservada. ¿Listo? Entonces, ¿qué me queda? Palabras más, palabras menos. Hay algunas palabras que yo no puedo tomar como nombre de variables. ¿Por qué? Porque ya son innatas del lenguaje de programación. Entonces, quedó claro ahí ese tema. Son palabras que son reservadas. Entonces, ahí tendría que yo, pues, mirar a ver, bueno, si yo voy a, por ejemplo, yo no puedo llamar acá en este lenguaje de programación que es C++, hay una librería, o este include, pues yo le estoy diciendo que esto es una sintaxis, entonces yo no puedo crear una variable que se llama include. ¿Por qué? Porque esta palabra está reservada, ¿para qué? Para llamar librerías. ¿Listo? Entonces, hay palabras reservadas que yo ya no las puedo utilizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Listo. Esto es un ejercicio de ¿qué? Eso es un ejercicio de C++. Cuando ustedes ya pasen a un lenguaje de programación, pues van a ver que en el encabezado uno tiene que manejar ciertas librerías. ¿Qué son las librerías? Pues las librerías son, digámoslo así, que son una cantidad digámoslo así, que conjuntos que contienen funciones. Entonces, yo necesito una función que me muestre este valor allá en la pantalla de mi PC. Pues yo debo de llamar la librería para cuando utilice la función esté activada automáticamente. Eso es lo que hace uno este tema. Entonces, acá, ¿qué me está diciendo? Listo. Yo
en C++, yo lo que hago es que primero que renombrar librerías y después entraría ¿a qué? A declarar variables y a decirles de qué tipo de datos contiene. Entonces yo utilizo la palabra int, que quiere decir enteros. Entonces acá le estoy diciendo, estoy declarando n1, variable n1 y variable n2, que es de tipo entero. Entonces, ¿queda claro ese tema? Eso es lo que estamos explicando acá. Entonces, ya entraría acá int main, entonces está acá las órdenes y acá cerraría el algoritmo. Bueno, yo no lo voy digámoslo así, que a entrar en conflictos, pero lo que me está diciendo el ejercicio es, mire, así se declaran las variables en un lenguaje de programación. Estoy diciendo que N1 y N2 son variables y que son de tipo entero. Así se declaran las variables. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo. Continuamos. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué diferencia tienen entonces las librerías y las etiquetas? Porque he escuchado que las etiquetas también hacen lo mismo. O sea, cuando se va a llamar una acción, se coloca como cierto texto o cierta palabra, perdón. Y esta hace alguna acción, ¿no? Entonces, Bueno. ¿no sería más bien etiqueta, algo así, me parece que es que les dicen? Es dependiendo del lenguaje de programación. Las etiquetas ya las utiliza uno en HTML, que ya es otro lenguaje de programación. Como en este momento estamos trabajando en C++, que este lenguaje, pues digámoslo así, que es un poquito de bajo nivel, porque ellos, digámoslo así, que este es como programar más a pie. Ya los nuevos lenguajes de programación va uno, digámoslo así, que en bicicleta, hablemoslo así, ya como creando ciertas analogías. Entonces, hay unos lenguajes de programación que hay que hacerlo todo a mano, mientras los otros simplemente usted etiqueta y él automáticamente va a llamar a la función y ya, y hace las cosas. Entonces, eso sería más o menos la explicación de esa inquietud que estás generando. Pero en un lenguaje de programación como lo es el C++, tenés que ir haciendo, listo, yo voy a utilizar esta función, listo, si voy a utilizar esta función, voy, busco y activo la librería automáticamente en el encabezado. Si no, no me va a funcionar automáticamente y me va a enviar un error. ¿Queda claro entonces ahí la inquietud, Joan? Vale, profe, muchas gracias. Profe, yo tengo una inquietud. ¿Cómo identifico las palabras reservadas? Bueno, las palabras reservadas las vas a ir identificando a la hora de que vayas trabajando ya con lenguajes de programación. Esto es un ejemplo simplemente, ¿cierto? Ya no lo vas a tener que, o sea, cuando ya entres ya en sí, en un lenguaje de programación, cuando ya empiezas a mirar ya las librerías como tal, yo ya no puedo utilizar esta palabra porque esta contiene esta librería. Entonces, habría ya que entrar ya en un lenguaje de programación ya, digámoslo así, que específico para ya no, digámoslo así, que no utilizar esas palabras. Ok, profe, muy amable, gracias. ¿Listo? Claro, ¿alguna inquietud? Por ahí habló otra persona, no escuché muy bien. Bueno, continuamos. Listo, entonces eso es lo que yo le estoy explicando acá, no se enreden, o sea, simplemente no entren en la situación de que, bueno, cuáles serían las palabras, cuáles puedo utilizar, cuáles no. Cada momento, cada vez que van avanzando ustedes en el lenguaje de programación, a la hora de estar programando ya, pues van a ir viendo las funciones que se utilizan cada vez. En este momento simplemente cómo sería el momento de declarar variables ya en un lenguaje de programación específico, ¿en cuál? Le estoy hablando de C++, ¿listo? Bueno, vamos a mirar el tema de variables tipo cadena. Entonces, las variables tipo cadena simplemente son variables que le digo, vea, la cantidad de datos que van a entrar son hasta máxima cantidad, que son estos que están acá. No sé si les ha pasado, por ejemplo, cuando estamos llenando formularios, sean web o en alguna parte que usted quiere colocar un nombre y él no lo deja porque no le da más caracteres. ¿Sí les ha pasado? Sí, señor. Sí, claro. Bueno, Sí, señor. cuando están llenando ese tipo de formularios o están llenando esos cajoncitos, esos checks, ahí que están ahí, lo que pasa es que el programador le dijo al lenguaje de programación, mire, eso es una cadena de datos y máximo puede almacenar 30 caracteres, ya máximo de 30 caracteres no te va a dejar, digámoslo aquí, escribir más datos. Entonces, cuando les pase eso, es que ese tipo de dato que va incluido ahí es un dato tipo char, y el programador le colocó una máxima cantidad de caracteres. Entonces, ahí para que tengan en cuenta cuándo vería uno ya este tema de situaciones. Entonces, acá nos dice, declarar la variable nombre de tipo carácter. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Para eso, pues, donde char es el dato de tipo carácter, entonces, cuando uno va a utilizar caracteres, utiliza la variable char.
En este caso, entonces usted utilizó el tipo de datos char, que son caracteres, la variable se llama nombre, y ¿cuántos caracteres máximo va a almacenar ella? Acá usted automáticamente le colocó 30 caracteres. Entonces, cuando usted le montó los 31, ¡pam!, no lo dejó. El carácter 31 no lo deja almacenar ahí. Entonces, vamos ahí, vamos bien. Entonces, vamos el tipo cadena, ya vimos que era tipo char, y yo debo delimitarlo, o yo le coloco acá la cantidad de caracteres máximo que debo almacenar. Vamos bien hasta ahí. Bueno, en este caso vamos a ver el tema de inicialización de variables. Entonces, ¿cuándo inicia uno variables? Cuando necesita contadores. Por ejemplo, en la semana número 4, ustedes van a tener que crear un contador. Por ahí hay un ejercicio que dice que usted debe controlar con un algoritmo el acceso de unos camiones de una empresa de transporte. Entonces, cuando usted ya cuente los 20 camiones, el algoritmo automáticamente dice, listo, no cargamos más camiones. Cuando uno necesita ese tipo de cosas que le vaya contando, llegó el camión 1, listo, este hizo el recorrido, entonces llevaba 1, llegó el otro, ya llevó 2. Cuando hace todo ese tema de situaciones que está guardando cierta cantidad de veces que se repite un ciclo, para ese tema utiliza uno los contadores. Entonces los contadores uno los tiene que iniciar. Entonces, acá que me dice el texto, inicializar una variable consiste en asignarle un valor luego de ser declarado. Para llevarlo a cabo es necesario inicializar antes de ejecutar las sentencias del programa en las que se van a utilizar. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C se le puede dar un valor a una variable a la vez que sea declarada. La forma general y práctica de inicializar una variable es la siguiente. ¿Qué estoy diciendo yo acá? Listo, estoy diciendo, bueno, iniciamos acá con las bibliotecas, dije que eran los datos que se van a manejar son de tipo entero, y le estoy diciendo que N1 inicia en 0 y N2 iniciaría en 0. Entonces las inició en 0, N1 empieza en 0 y N2 empieza en 0. Así declaré e inicié variables. ¿Queda claro entonces ese tema? ¿Para qué se aplicaría y para qué serviría el tema de iniciar variables y asignarle ciertos valores? Bueno, vamos Sí, bien. Ahorita no lo van a aplicar, pero en la semana número 4 van a tener que aplicar este tema de iniciar la variable y él va a entrar a un contador y le va a contar las veces que se va a repetir cierto valor. Listo. En este tema, acá vamos a iniciar una variable, pero es una constante. Entonces, hacemos todo el recorrido. Recuerden, utilizo las bibliotecas, utilizo las librerías y utilizo el tipo de valor, en este caso sería de float, que es de coma flotante, cuando son valores que tienen una coma acá y tienen una cantidad de números acá, entonces utilizo este tipo de dato que es float. Acá estoy diciendo float, que es de coma flotante, se llama pi, y automáticamente yo lo que dije que es una constante, le asigné un valor que siempre va a estar estático ahí. Entonces dije, pi es igual a 3.1416. Entonces, cuando utilice esos números que tienen el punto y una cantidad de números allá a la derecha, pues utilizo la variable float. ¿Listo? Vamos a ver el tema de operadores, tipos de datos y expresiones. Entonces, acá me está diciendo, un operador es el lenguaje de programación C, C++. Es un símbolo que indica al compilador la realización de cálculos lógicos o matemáticos específicos que el programador determina para la solución de un problema. ¿Qué es esto? Pues palabras más, palabras menos. Entonces me están hablando de los operadores que siempre hemos conocido. Entonces, en lenguaje C, el más, y en pseudocódigo quiere decir que hay una suma de valores. En pseudocódigo, en lenguaje C, si estoy utilizando el guión medio, pues es una resta. El asterisco significa multiplicación. Este tema que es el slash utiliza la división, y la palabra módulo, que es una función, es un módulo o resta adición entera. Entonces, cuando necesito que entonces cuando necesito que me dé un número de manera entera, pues utilizo la función módulo. ¿Listo? Por ejemplo, acá me dicen, acá lo que estamos haciendo es digamos así, que la recordación de toda la parte matemática y cómo se representan pseudocódigos, esos operadores, y cómo se representarían en lenguaje C. Acá dice, existen dos operadores característicos del lenguaje C, que son el incremento y el decremento. Cuando yo coloco más, me está incrementando 1 en 1, que es lo mismo que decir x es igual a x más 1. Si x empezó en 1, entonces 1 más 1 me daría 2. Entonces así va incrementando en 1. Cuando yo coloco este más 1, siempre va a estar incrementando en 1.
Entonces, tener x es igual a x más 1 es lo mismo que tener x más más. Quiere decir que x siempre va a estar incrementando de 1 en 1. ¿Listo? Eso lo van a hacer en la semana número 4 cuando yo les hable del tema del camión, que va incrementando. ¿Listo? ¿Cuánto llevaba X? Hizo todo el recorrido, llegó acá y le súmale 1. Entonces va despachando el carro y le va sumando cuántos carros van. ¿Listo? Cuando yo tengo X menos menos, es que va decreciendo. Hay un decremento de la unidad. Entonces va a ir decrementando de 1 en 1. Por ejemplo, entonces, yo necesito que lleguen 20, inicio X en 20, y que cuando esté en 0, que me vaya despache 1, entonces ya 20, ya 19, va haciendo otro recorrido 18, y cuando llegue a 0, entonces automáticamente ya para el envío de camiones. Esta sería otra lógica de hacerlo. Entonces, queda claro el tema, cómo puedo yo colocar un incremento o digámoslo así, que colocar la función que me esté especificando que la variable está creciendo de 1 en 1, o que me está disminuyendo de 1 en 1. ¿Listo? ¿Queda claro entonces esa expresión cómo se representa? Profe, es como colocar 2 más más, ¿verdad? Es como colocar 2 más más. Acuérdense que son variables. Entonces yo represento la variable, entonces coloco X o Y o Z, lo coloco más más. Entonces me va a estar incrementando en 1 en 1, 1, 1, 1. ¿Cuánto llevaba? Entonces entró 1, entonces llega 1, hace todo el recorrido y le sumo 1. Entonces cuando llega el primer carro, automáticamente llegó el valor 0, ¿cierto? Entonces 0 más 1, 1, llegó 1, hizo todo el recorrido, cuando llegó ese 1, llegó acá y le suma 1, 2, entonces va despachando el segundo carro. ¿Sí? Esa sería la lógica y la implementación de él. ¿Sí te quedó claro, Daniela? Sí, sí, señor, gracias. Bueno, entonces, una manera es, yo lo puedo declarar así, x es igual a x más 1, o automáticamente yo le coloco x más más y yo ya sé que él me está incrementando de 1 en 1. ¿Listo? Él entra 1, hace todo el recorrido, llega 1, entonces llevaba 1 más 1 o 2, entonces va haciendo todo el recorrido. ¿Listo? Bueno. Dice, operadores relacionales. Los operadores relacionales no es más que la lógica, ¿cierto? Recordemos que cuando este señor mira a la derecha, entonces es mayor que, este señor mira a la izquierda, menor que. Cuando este señor mira a la derecha y tiene el igual, entonces mayor o igual que. Cuando este señor está a la izquierda, el igual, menor o igual que. Cuando está, bueno, acá en lenguaje C, para decir que es diferente, entonces, por ejemplo, yo tengo acá un valor 2 y acá tengo un 5, entonces 2 es diferente a 5, si se cumple, entonces haría yo lo que como programador o como dueño de la lógica, pues yo ya relaciono qué quiero hacer con esto. Entonces, en pseudocódigo, cuando yo miro, comparo dos números y cuando sean diferentes, pues coloco este señor que este es el operador que es diferente, o sea, que es diferente a un valor a otro. En lenguaje C se representa i igual, entonces cuando estoy utilizando i y el igual, automáticamente yo ya sé que estoy comparando dos valores. Cuando utilizo el igual, en pseudocódigo utilizo el igual, y cuando estoy en lenguaje C utilizo dos iguales, entonces yo ya estoy comparando dos números. X es igual a X o 2 es igual a 2, listo, es verdadero, entonces automáticamente yo utilizo el operador igual. Pues queda claro el tema de operadores relacionales, que acá estamos haciendo digamos así que un recorrido, una recordación a todo lo que pues vimos en el colegio. ¿Listo? Sí, Bueno, Sí, vamos a profe. ver el tema de operadores lógicos, o lo que vimos por allá, que era... Profe, una pregunta. Cada lenguaje de programación tiene bueno, literalmente su propio lenguaje. Los lenguajes de programación casi todos se parecen. Casi todos se parecen. Esos son digámoslo así, esto ya se llama sintaxis. Cuando yo hablo de todo este tema, entonces ya se llama sintaxis. Entonces ya casi todos se parecen. Lo que pasa es que hay unos que varían en otros en ciertas palabras. Unas funciones utilizan lenguaje C. Cuando estamos en Java, no, eso no se utiliza en Java porque ya Java, digámoslo así, que automatiza más el proceso. Pero casi todos manejan las mismas funciones. Entonces hay que tener en cuenta ese tema. ¿Listo? Pero entonces, lo que es la sintaxis, este tema casi siempre lo va a encontrar uno así en lenguaje C. Listo, profe, gracias. Lo que es los operadores relacionales, casi todos los va a encontrar en todos los lenguajes de programación, los va a encontrar casi con la misma sintaxis, se llama eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con los operadores lógicos. Los operadores lógicos tenemos NOT, que es la negación, AND, que es la multiplicación, y OR, que es la suma, ¿cierto? Que eso lo vimos por ahí en la tema de lógica, ¿no? Pero pues en este tema de operadores, en pseudocódigo,
Cuando yo utilizo la palabra AND, estoy hablando de un operador relacional que es el IT, y en lenguaje C es AA ampersand. El tema del pseudocódigo, cuando utiliza OR, utilizo dos, digámoslo así, que dos I mayúscula, esa es la opción de o exclusión, o esta situación, y el tema de NOT, que es IT, es la negación, ¿cierto? Entonces, este es el tema de operadores lógicos, que en algún momento, pues cuando uno utiliza todo este tema de programación, es bueno saberlo. Bueno, para cerrar este apartado, tenga en cuenta que el orden de la prioridad de los operadores en general es el siguiente. Recuerden que en las jerarquías de las operaciones hay unos símbolos que tienen más jerarquía que otros. Me explico. Recuerden allá cuando uno hacía las sumas y todo. Entonces, cuando está el paréntesis, cierto que tiene más prioridad el paréntesis que cualquier operación. Entonces, primero debo de resolver lo que está dentro del paréntesis porque tiene más jerarquía. Después viene la parte de potenciación. En tercer nivel tengo la que es la multiplicación, división, módulo y negación. En el cuarto, digamos así, que tenemos la suma, la resta y lo que es la multiplicación, el AND, perdón, que es el IT. Y el quinto tenemos lo que son los operadores relacionales, que es menor, mayor que, mayor o igual, menor que, diferente a acá, igual, o el tema de OR, que es O. ¿Listo? Pues recuerden este tema, hay que saberlo, porque cuando estoy armando operaciones o resultados de operaciones, yo tengo que saber cuál es la secuencia ahí por el tema de los operadores. Los operadores me dicen cómo es la respuesta digámoslo así, que el orden de todos estos operadores, pues me dicen cuál es la respuesta. Si yo no sigo esta jerarquía, eso me da otro valor, entonces hay que tenerlo en cuenta. ¿Listo? Tipos de datos. Recuerden, los tipos de datos, pues, tenemos el tema de entero. Entonces, en pseudocódigo yo coloco la palabra entero. En lenguaje C utilizo la palabra int. Y está el nombre del operador. Mire que va a los límites. Va desde menos este número hasta este número positivo. El tema de números reales. Entonces, va desde estos números a estos. Y en lenguaje C se llama float, que es el de tema. El de coma flotante, el que yo les decía, que después de que tenga un número, que tenga una coma, un punto, 1.02, yo ya sé que debo utilizar este tipo de variable. Tipo de carácter, que es char, ya lo vimos, que va desde 0 hasta 255 datos. El tema del dato que es de doble precisión o doble, que es cuando ya tengo números muy grandes, que es con exponente, entonces debo utilizar esta variable. Y tenemos el tema de los datos booleanos, que simplemente cuando estoy utilizando lógica booleana, recuerden que la lógica booleana es ceros y unos, o falso y verdadero. Entonces, hay que aprenderse este tema. ¿Cuándo utilizo el entero? ¿Cuándo utilizo el real? ¿Cuándo utilizo el tema de carácter? ¿Cuándo utilizo el tema del doble precisión? ¿O cuándo utilizo un carácter booleano? ¿Listo? Esto ya es para que ustedes lo lleven ahí, y acá encuentro desde dónde hasta dónde van cada uno de esos números. ¿Queda claro hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, señor. Diego Quintero me dice que el tema es muy complicado. ¿Qué te ha parecido complicado, profe? Diego? Diego dice que la verdad es un tema muy complicado, que pues quería saber qué no has entendido de lo que yo he explicado. Profe, ¿me escucha? Sí, señor, perfecto. Profe, sino que ese tema de pseudocódigo, lo que es diagrama de flujo, todas esas cosas, Sí. profe, es que yo no sé nada, absolutamente nada de eso. Es un tema muy nuevo para mí. Diego, te pregunto, ¿estás en el colegio todavía? Yo sí, ¿Qué grado estás? estoy en 11, en 11. Bueno, pero en 11 ya ustedes ya han visto cierta cantidad de todo este tema de lógica y todo este... Sí, claro, de pronto se te hace complicado, pero digámoslo así, que con un poquito de esfuerzo, la parte de diagramas de flujo simplemente es llevar la secuencia y digámoslo que el concepto tenerlo claro. ¿Cuándo capturo datos? ¿Cuándo quiero mostrarlos? ¿Cuándo hace un proceso? Simplemente es saber eso y relacionar cada una de las órdenes. Pensaría yo que simplemente es tener el concepto claro. Mírate el video anterior de la sección sincrónica número 1, que ahí está la explicación, y retoma ese tema. Esto, pues, eso que estoy hablando acá simplemente es el momento de contextualización para que sepan el tema de los datos, cómo se llama este dato, pero ahorita con un ejercicio vamos a ver cómo se aplica, que eso sería como lo más, digámoslo así, que es el momento para que ya contextualices todo eso que estamos viendo en teoría y cómo se aplica ya a un ejercicio real. ¿Listo?
Vamos haciéndole, y si necesitas que vuelva y te explique, pues yo te vuelvo y explico. ¿Listo, Diego? Listo, profe, listo. Bueno, hágale pues. Bueno, lo que decía por acá la compañera Daniela. ¿Qué dijo Daniela? Bueno, ¿cuándo sé o cuáles son las palabras reservadas? Pues acá ya me están diciendo que hay un diccionario de pseudocódigo, que casi siempre, mire, acá estaría la palabra reservada para el pseudocódigo y la palabra reservada para el lenguaje de programación. Entonces, yo ya estoy viendo que hay unas funciones que se llaman la función principal, ya sabemos que es la función main, que es en instrucción de C. Cuando yo inicio el algoritmo, yo lo que abro es el corchete. Cuando le coloco fin al algoritmo, yo lo que hago es que cerrar el corchete. Cuando yo necesito hacer comentarios de cierta línea, pues utilizo acá, lo que abro acá es el slash, el asterisco, hago el comentario y le coloco, esta línea me sirve para calcular tal cosa, y la cierro automáticamente con el asterisco y el slash. Ahora vamos a mirar los comentarios para qué se sirve. Es una manera de comentar todo el código para ustedes pues revisarlo. Ah, es que acá esta instrucción es para esta línea, me da esta instrucción. La segunda línea, claro, este me está capturando este dato, este me lo lleva acá y me lo almacena. Después en la cuarta línea, en la cuarta línea ya me hace la multiplicación. Bueno, eso sería un ejemplo. Cuando yo necesito imprimir algo o que automáticamente me muestre algo en pantalla, utilizo la función print, que es en lenguaje C. En pseudocódigo sería imprimir. Cuando yo necesito capturar un dato o leer un dato que necesito registrar por teclado, pues utilizo la función scan, que es para lenguaje C, y la llevaría en pseudocódigo en leer. Cuando yo necesito que él me haga como un refresco, un receso, el programa, pues utilizo la palabra breathe, que es para hacer como un pequeño receso ahí. Entonces, interrumpir. El tema de continuar, entonces utilizo continúe acá. El tema de los dot while, que es el ciclo mientras, o hacer mientras, que eso lo vamos a ver en la semana 3 y 4. Acá están los ciclos for, que es para crear lo que yo les decía ahorita. Los ciclos for lo que hacen es crear contadores. Entonces, para que I empiece, le asigne lo que lleva acá y lo va incrementando de 1 a 1. O desde hasta, que serían nuestras palabras en la parte de pseudocódigo. Entonces, cuando utilizo la función for, que es para el lenguaje C, en lenguaje pseudocódigo o el lenguaje de nosotros sería desde hasta. El go to, que es de ir hasta, entonces go to vaya hasta que vaya hasta 100 valores, apenas en 100 valores, pan, automáticamente se termina la función. Tengo el tema del if else, que es sí, entonces no. Entonces, si la condición lógica se cumple, entonces realice tal situación. Si la condición lógica no se cumple, entonces yo como programador pues hago que me realice otra situación. Esto sería, tenemos la instrucción en if, que es el condicional si x es igual a 2, entonces ¿qué necesito que me haga? Entonces son condicionales. Return, que es regresar. Switch, que sea según sea. El tema del case, en caso de que llegue a este valor, entonces vuelva y haga tal situación. El tema del while, mientras la función esté en 2, entre este ciclo. Si no está en 2, entonces sáquelo de acá. Sería como la manera. El dot while, hacer mientras, cuando llegue acá este valor, mientras la variable esté en 2, vaya haga esto. Si no llegue en 2, entonces se va por otro lado. Int, que es entero, ya lo vimos. Char, que es carácter. Float, que es real. Doble, que es el tema doble. Y string, que es una variable tipo cadena. Entonces, estas son las palabras reservadas, que es bueno que ustedes las vayan leyendo y las vayan, pues, a medida que ustedes vamos avanzando en este tema de la programación, vamos a ver que vamos a convivir día a día con todo este tema de palabras. ¿Vamos claros hasta ahí entonces? Profe, Sí, una profe. pregunta. Señor. Respecto al pseudocódigo, me pregunto yo si eso necesitaría matemáticas para poderlo aplicar. O sea, necesariamente que fuera un problema matemático, ¿no? Sí. No Es que más bien con una cuestión más bien como de acciones. Claro, es que pseudocódigo es una aproximación. Usted ya sabe que la suma siempre va a ser suma, lo que sea, el operador de la suma siempre va a ser suma en pseudocódigo o en C, o en el lenguaje que esté. Entonces, ¿pseudocódigo qué es? Es como ir alistando la situación, listo, ¿verdad? Yo tengo que hacer cierta cantidad de órdenes, entonces esas órdenes yo tengo que llevarlas a un pseudocódigo, ¿para qué? Para irlas alistando ya, para llevarlas a un lenguaje de programación. Eso es lo que quiero que vayan ustedes como interpretando.
Para el pseudocódigo, cada una de las instrucciones o ciertas acciones que uno debe realizar, pues hay unas palabras específicas para realizarlo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan entendiendo del tema de los pseudocódigos. Profe, Pseudo quiere decir digamos- falso, es un falso código, es como una aproximación. Sí, dime, Joan. Yo quiero hacer un arroz con leche. ¿Correcto? No, quiero llevarlo a un pseudocódigo. Un ejemplo, más o menos, ¿cómo lo haría? O sea, ahí como para tener el ejemplo. Bueno, acá hay un ejemplo, vamos a aplicarlo acá y después lo llamo y lo hacemos ahorita acá. ¿Listo? Vale. Chico, listo, hágale, Joan. Bueno, entonces, vamos a mirar ya, bueno, todo eso que nos han hablado ahorita acá, esa parte de teoría, de que hay un diccionario de pseudocódigo, que hay unas funciones, que hay unos tipos de datos, que hay unos operadores, que hay unos operadores relacionales, que hay unos operadores aritméticos. Acá les expliqué cómo se declaran variables, acá cómo se declaran constantes, acá cómo se declara una variable tipo carácter y cuántos caracteres debe tener. Acá declaramos dos variables de tipo entero, ¿listo? Entonces, todo eso que vimos, pues vamos a mirar acá. Dice, las expresiones son combinaciones de variables constantes, símbolos de operación y nombres de funciones especiales. Por ejemplo, A más, entonces B más C dividido, A más B más 8 dividido C. Entonces acá dice, una expresión consta de operadores y operandos. ¿Cuáles son los operadores? Pues vamos acá donde dice operadores. Entonces los operadores lógicos, acá hay unos operadores relacionales y operadores aritméticos. Entonces yo ya sé que los operadores son las sumas o restas. Sumas, restas o divisiones. Entonces yo ya sé que en este ejemplo hay unos operadores, acá dice una expresión consta de operadores y operandos, según sea el tipo de datos que manejan. Las expresiones se clasifican en aritméticas, relacionales y lógicas. Listo, entonces en este momento son aritméticas. ¿Por qué? Porque en este momento estamos haciendo una suma, ¿cierto? Una suma de unas variables. Entonces, acá hay unos operadores que es la suma y es la división, ¿cierto? Ya sabemos que acá hay unos paréntesis que deben de qué, que lo que me están diciendo que hay prioridad en esta operación. Entonces, cuando yo realice esta operación que está acá, ¿cierto? Esta operación que está acá, después la divido sobre C y lo que me da el resultado acá lo sumo con A. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta en este tema. Entonces, una expresión consta de operadores y operandos, según sea el tipo de datos que manipulan. Las expresiones se clasifican en aritméticas, relacionales y lógicas. Aritméticas porque hay números, ¿cierto? Relacionales, pues ya sabemos que es el tema cuando son lógicas acá de mayor que, menor que. Y cuando son lógicas, cuando yo utilizo ya ceros y unos, pero acá no estoy hablando de una operación booleana. ¿Listo? Bueno. Entonces vamos con el ejercicio. Listo. Dice, ejemplo número 7. Realizar el algoritmo en pseudocódigo para calcular el área del círculo. Listo, acá estamos con un ejercicio ya práctico. Entonces me están diciendo que yo debo realizar un algoritmo en pseudocódigo para calcular el área de un círculo. Recuerden que hay una fórmula para calcular el área de un círculo. ¿Quién se acuerda de ella? ¿Cómo es que hallamos el área de un círculo es igual a qué? Al Creo que radio. es 2 pi radian, ¿no? Por radio lado. Ah, el radio. Correcto, ¿cierto? Entonces el área de un círculo la calculo, pues tengo que saber el radio, lo multiplico por 2 veces pi. Listo. Entonces, ¿qué me dice acá el documento? Listo. Entonces, el algoritmo debe tener un encabezado, ¿cierto? Que el encabezado, ¿qué es? Pues simplemente es el nombre del algoritmo, ¿cierto? Entonces yo le coloco acá, lo nombro. ¿Algoritmo para qué? Para calcular el qué. El área de un círculo. Él debe tener un inicio. Dentro del inicio, pues debe declarar las variables constantes, definir la variable y los valores que permanecen o que no cambian en el transcurso del algoritmo. O sea, acá lo que estamos haciendo es levantar los requerimientos. Entonces, en este caso, yo ya sé que debo declarar una constante que es pi radian, ¿cierto? Que el valor y es de tipo real, ¿por qué qué? Porque tiene que acá, que tiene una coma o tiene un punto, ¿cierto? Debo declarar otras variables. ¿Cuáles variables debo declarar? Pues debo declarar que área, que es la que me va a hacer el total de la operación, debo declarar el tema de radio, ¿cierto? Y debo declarar el pi, que es un dato tipo real, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que me tiene que hacer, pues leer, él me tiene que calcular y me tiene que sacar el resultado, en este caso imprimir, ¿cierto?
Acá me dicen, esta parte permite leer, calcular o imprimir las veces que se necesite. Bueno, entonces, acá me dice que pues para, digámoslo así, que llevar un orden estructurado de qué, digámoslo así, que de la situación, lo que hago es que, pues, el algoritmo me debe leer datos. ¿De cuáles datos me debe leer? Pues el radio, y me debe leer también lo que es el valor de pi, ¿cierto? Me debe después calcular ese valor a través de la función que es área, o de la fórmula que es área es igual a radio 2 veces pi, y por último me debe mostrar esos datos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el tema, ¿cómo sería? Entonces, en resumen, los siguientes son los pasos del algoritmo en pseudocódigo para calcular el área de un círculo. Listo. Entonces, este sería el pseudocódigo de esa función. Entonces, hay un inicio y hay un fin. Mire, inicio y fin. Listo. ¿Qué debo declarar yo primero? Constantes. ¿Cuáles son las constantes? Ya sé que hay una constante que se llama pi, ¿cierto? Que se llama pi y es igual a 3.14 y que es de tipo real, ¿cierto? Entonces, ya sé que hay dos, bueno, ahí ya me está diciendo que declaramos a pi con 3.14 y de una vez le asigné el valor. Mire que ahí está el comentario, dice, declaro constante. Entonces, para eso hago todo el tema. Después, bueno, acá yo le estoy dando datos porque debo introducir datos. Entonces, yo le digo datos, quedan datos, vamos a utilizar la función datos para introducirla. Entonces, ¿cuál variable vamos a declarar? Perdón, ¿cuál constante vamos a declarar? Una que se llama pi y es de tipo real. ¿Por qué? Porque tiene una coma acá. Y, pues, le digo datos real, que es el tipo de datos que va a manejar en este caso, y automáticamente le doy el valor que es pi es igual a 3.14. Entonces declaré la constante. Después voy a entrar a leer los datos. ¿Cuáles datos voy a leer? Pues declaro, en este momento le estoy diciendo, vaya, léame radio. Entonces automáticamente yo lo voy a introducir a través de ¿qué? Pues de un teclado. Y ya sigue el momento de digámoslo así, que realizar el cálculo. Entonces automáticamente le coloco área es igual a ¿qué? A radio por 2 veces pi. Entonces realizó el cálculo ahí. Automáticamente él me realiza este cálculo, este valor va a quedar asignado a área. Entonces área es la que me contiene ¿qué? El valor de, digámoslo así, que a mostrar en este momento. Entonces yo le utilizo la función imprimir. Entonces le digo imprimir área. Y automáticamente me sacaría el valor de área. Y ese sería el fin de mi pseudocódigo, digámoslo así, que el algoritmo en pseudocódigo, ¿para qué? Para calcular el área de un círculo. ¿Sí quedó claro para todos? Sí, señor. Bueno, entonces ahí vamos bien. Ese sería, ese sería el pseudocódigo para hacer ese proceso. Ahora vamos a mirar esto que está acá en este pseudocódigo, cómo se vería en un lenguaje de programación C++. Si ustedes quieren, bajan un programa que se llama el DC++, lo instalan, que es el compilador de C++, y colocan estas mismas palabras que están acá y ese va a ser el resultado. Pueden crear un programa que me calcule el área de un círculo. ¿Cómo sería eso? Listo. Yo utilizo entonces estas dos librerías, que es el estudio.h y esta que está acá, que es la CSTDLIB, que es para mostrar datos a través de pantalla, esto que estamos viendo acá. Si yo necesito mostrar esos datos acá, utilizo esta librería que está acá, entonces la debo incluir. Este estudio H, pues lo que hace es capturar datos. Este estudio.h, esa me sirve para capturar datos a través de teclado. Eso es lo que hace esa función. Listo. Entonces, utilizo las dos librerías. Entonces digo, listo, la función main, que es la que contiene todo eso, me va a mostrar datos de tipo entero. Quiere decir que ese resultado que me va a mostrar acá, me lo va a mostrar entera. Y me dice, listo. Entonces, me dice acá, declaramos variables. En este caso sería declarar constantes. Entonces yo digo que como este pi es constante, yo debo utilizar la palabra const. Entonces, const, estoy diciendo que es una constante que voy a declarar. En este caso es float, que es de tipo, digámoslo así, que es de tipo de coma flotante, y se llama pi es igual a 3.14. Entonces yo ya
declaré una constante, que el tipo de dato es ¿qué? Que el tipo de dato lleva una coma y se llama pi y automáticamente le asigné el valor. Entonces, acá hice el comentario, declaro la variable. ¿Qué otros datos necesito? Pues necesito una variable que se llame radio, que es la que, ¿qué? Que es la que yo voy a introducir el valor de radio. Y necesito declarar una variable que se llame área, que es la que me va a manejar, digámoslo así, que la fórmula para calcular el área. Entonces, miren la diferencia. Yo acá área acá en el pseudocódigo área es una variable y yo no la declaré acá. ¿Por qué? Porque va inmersa acá en el pseudocódigo. Pero cuando vaya llevando el pseudocódigo ya al lenguaje de programación, yo tuve que haberla declarado. Entonces acá automáticamente le dije, listo, radio y área puede tener datos de manera flotante, o sea, pueden dar datos que tengan comas, ¿listo? Entonces ya sé que radio y área pueden llevar datos que sean que contengan comas, listo. Entonces declaré las variables. ¿Cuáles variables tengo? Tengo radio y tengo área, porque es que la función me tiene nada más que área es igual a radio por 2pi. Pi ya está declarada como constante, entonces debo declarar a radio y área como de coma flotante. Después de eso, quiero que me salga entonces, acá utilizo la función print. Entonces utilizo print, ¿para qué? Para que me salga acá en la pantalla, programa para calcular el área del círculo. Esta línea que está acá, me la hace esta función que está acá, print, programa para calcular el área, /n, cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Ojo que si ustedes no le colocan punto y coma cada vez que terminan una línea, no les va a funcionar el programa. Después necesito que me salga en pantalla un texto que me diga introduzca el radio del círculo. Para eso utilizo la función print. Mire que automáticamente dice introduzca el área del círculo. Me sale acá. Como ya necesito capturar datos, entonces, ¿qué le digo? Utilizo la función scan. ¿Scan qué va a hacer? Para que usted llegue acá a través del teclado y me capture el valor que usted le dé acá. Entonces, utilizo la función scan y le digo que eso que va a introducir por teclado automáticamente me la asigna ¿a qué variable? A la variable radio. Entonces, automáticamente le estoy diciendo, introduzca el radio del círculo y automáticamente le estoy diciendo, escaneeme el valor. Y ese valor que va a introducir acá en este cuadrito, en esta línea, me la va a asignar a la variable radio. Entonces, acá me está capturando los datos. Esto es una función que cuando utilizo la scan, pues me haga toda esa situación acá. Esto va, o sea, si yo necesito escanear un dato, o sea, va con estas dos líneas que están acá. ¿Listo? Y ya después le digo, listo, procéseme la información. Área que es igual a radio por 2pi, a radio por 2pi. Entonces, ahí me realiza el cálculo. Entonces, él va y mira radio, qué trajo usted o qué valor introdujo acá, lo multiplica por 2 y por pi, pi ya estaba acá almacenada como una constante, me hace la multiplicación y automáticamente yo le digo acá con esta función print, que me diga el área es, mire, el área es, y que me muestre lo que está almacenado en área. Como área ya calculó esto y me muestra los resultados y cierro el algoritmo y esto sería lo que me muestra a través de C++ el programa. ¿Les quedó claro para todos? Sí, sí, sí. Señor. No se enreden, o sea, es simplemente eso, o sea, ¿qué me interesa? Que ustedes conozcan esto que está acá. Yo lo que le estoy... Señor. Esto, digamos, bueno, ahí yo estaba mirando el código, ahí más o menos entendiéndolo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando a la cuestión de los números no se les coloca, o sea, que ese código que usted nos está diciendo que el tipo de números, ya coma, si era real, esto no se le agregaba como cierta etiqueta, ¿no? Que pues, si es float, si es dependiendo, ¿qué pasa si no se le agrega? No ¿Qué funciona. pasa con el número? ¿No funciona? No funciona porque ese tema es, para eso eso se llama sintaxis. En estos lenguajes de programación que son de bajo nivel hay que tener en cuenta esto. Si usted no coloca una línea, un punto y coma, pan, cuando lo va a compilar le genera un error en el código, no le compila. Compilar es que ustedes van a subir todas estas instrucciones a través del C++. Cuando usted lo compila es cómo funcionaría el programa en tal, digámoslo así, que cómo funcionaría el ejecutable, el programa como tal. Él se debería ver acá. Entonces, él me va a sacar por ahí, me va a decir que hay un error en tal línea. Entonces, yo tengo que empezar a buscar qué coloqué mal. Lo malo de estos lenguajes de programación de bajo nivel es que hay que tener en cuenta la sintaxis. Copiar bien las palabras. Ah, es que yo coloco scan y scan sin F. No me funciona. Profe, qué pena. Buenas tardes. Buenas tardes, mijo.
Tengo una duda. ¿Esta materia es electiva o esta materia es de una carrera? Muchachos, esto es un curso corto. Metodología de la programación, ¿qué es? Metodología de la programación, digámoslo así, que no es más y menos que algoritmia. Entonces, cuando yo ya voy a empezar a programar en un lenguaje de programación, entonces yo ya tengo que conocer el algoritmo como tal, cómo funciona la lógica. ¿Sí me hago entender? Ah, listo, pero es que como me habían dicho que esto era para terminar una carrera, que yo no sé qué, entonces se me hizo muy raro. No. Esto apenas es el inicio, muchacho. Cuando uno está haciendo programas computacionales, esto es el pilar. Esto que estamos viendo acá apenas es el inicio de empezar a saber programar. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Ah, no, listo, pero esa era la duda que yo tenía. Igual, muchas gracias. Bueno, sí, y no se Profe, preocupen. buenas tardes. Sí, dime. Profe, qué pena interrumpirlo, es que tengo una pregunta con respecto, pero a la semana 3, o sea, las actividades que están en la semana 3. Sí. Es que no entiendo cómo es que debemos realizar esas actividades. Bueno, ya vamos para allá, ya sigo para allá. Dame 20 minuticos más y ya les explico allá para no extenderme tanto, ¿listo? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces, esto es lo que tienen que hacer en la semana número 2, solo pseudocódigo. Acá les expliqué cómo un pseudocódigo, cómo lo llevo a un lenguaje de programación. Mire que el pseudocódigo me ayuda ¿para qué? Para ir organizando mi lógica para ya llevarlo a un programa computacional. Acá ustedes pueden bajar el DC++ y hacer su primer programa. ¿Cuál es el primer programa? Pues un programa para calcular el área de un círculo. Acá lo vimos, mire. Y no es tan difícil, simplemente es saber qué. Mire, llevar la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Creo primero, utilizo las librerías, ¿cierto? Debo de nombrar las librerías. ¿Las librerías para qué me sirven? Pues para saber todas estas funciones que están acá deben estar inmersas en cada una de estas librerías. Hay una que me sirve para capturar datos y hay otra que me sirve para mostrar datos. Entonces utilizo alguna de las dos. Y una de estas dos me debe contener esta que me sirve para hacer operaciones aritméticas. ¿Listo? Entonces ya vimos todo este tema. Entonces recuerden, la semana número 2 que hay que realizar, ya sabemos. Entonces, tiene un foro de contextualización, ya saben que ese foro de contextualización está en la semana número 2. Deben de realizar, bueno, vámonos entonces para el tema de mostrarles entonces el tema de la evidencia. De la evidencia número 2 es una actividad interactiva, ¿cierto? Entonces se llama actividad 2, evidencia 1. Entonces lo que hago es abrirla. ¿Qué es lo que me está diciendo acá? Bueno, no me voy a demorar mucho. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, yo tengo acá, digámoslo así, que yo tengo ya la lógica dispuesta acá. Mire, el ejercicio ya está resuelto con su lógica. Antes de llegar acá, pues acá en esta parte de afuera está toda la lógica, todo lo que yo debo de resolver. Entonces yo me leo muy bien esto. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cómo debo organizar ya mi respuesta como tal? ¿Qué tengo acá? Pues tengo ya todas las instrucciones y las instrucciones deben, digámoslo así, que es una actividad de emparejar. ¿De emparejar qué? Donde debe de ir cada una de las órdenes. Entonces, yo tengo, recuerden, pues acá les voy a soplar una. Yo ya sé que esta va acá en fin y acaba de ir inicio, diría ya en la primera, ¿no? Ahí le soplé ya dos. ¿Dónde está el inicio? Que no lo, véalo, acá está. Entonces, yo ya sé que mi algoritmo inicia y debe tener un final. Listo, yo ya sé con esto. Y lo que hago es emparejar. De acuerdo a esto que me están preguntando acá, pues voy organizando ya la respuesta lógica de eso, dónde debe de ir. Entonces, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Que la actividad está, la dejé con número ilimitado de veces. ¿Para qué? Para que la resuelvan. No es que se pongan a adivinar hasta que me dé el 21 de 21. Cuando él le dice OK, cuando él esté en OK, por acá le va a salir una casilla que dice muy bien, 21 de 21. Entonces, quiere decir que ya terminaste y realizaste la actividad bien. Entonces, hay algunas personas que me están diciendo, no me está llegando, profe, es que no me llega la nota. A mí sí me llega. Cuando a usted le sale 21 de 21, a mí me sale que usted ya está OK. Yo por allá miro en el centro de calificación, fulano de tal ya terminó, hizo la actividad. Entonces, necesito que esto lo hagan. Es muy sencilla. Simplemente leas en esta parte cómo hacer esto y acá lo que hacen es diseñar el diagrama de flujo. ¿Cómo funcionaría esta lógica en esto? Usted ya sabe. Mire que acá están todas las instrucciones. Lo que las tengo que colocar es dónde deberían ir. Digámoslo así, que debe ir en el espacio que debe de ir. ¿Listo? Entonces, eso es lo que necesito con la actividad número 2. ¿Quedó claro entonces esta actividad? Es sí, emparejar, simplemente, es emparejar. Bueno, acá me dice Daniela Rodríguez, dice,
El tecnólogo, claro, lo que preguntó ahorita el compañero, en el SENA hay un programa que es de un tecnólogo en programación y se llama Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información, es AXI, que es en el tema del SENA, pero esos ya son tituladas, son tecnólogos que demoran 2 años. O hay técnicos en programación de software. Por ahí hay unas ofertas, vayan a Sofía Plus, si les llama la atención y tienen el tiempo, pueden ustedes aspirar a programas de formación de manera virtual. ¿Qué les exigen? Les exigen que que sean bachilleres para el tema de tecnólogos. Estén revisando la oferta del SENA, porque la SENA sí está ofertando titulada. Este curso es un curso corto de 40 horas, que es una manera de ustedes de optimizar el tiempo y entrar ustedes en todo lo que tiene que ver con el tema de programación. Mire, Camila me dice, yo estoy haciendo el técnico en programación del SENA. Me imagino que ustedes allá la orientan mucho con lo que el tema de Java. Como es un técnico nada más de 6 meses, me imagino que solo le enseñarán el tema de Java y HTML. ¿Me confirmas, Camila, si estoy en lo cierto? Sí, sí, señor. Ella lo orienta, como son 6 meses, lo orientan nada más allá. Yo, como soy electrónico, yo soy ingeniero electrónico, a mí me orientaron yo conozco más de la programación porque a mí me orientaron en el lenguaje ensamblador. ¿Qué es el lenguaje ensamblador? Es el lenguaje de máquina, cómo funciona un computador, cómo hace las instrucciones, hacia dónde las lleva. Entonces, uno adquiere más lógica. Si ustedes tienen la posibilidad de utilizar lenguaje ensamblador o assembler, háganle, que por ahí está la lógica, muchachos. Lo que pasa es que no es fácil. El lenguaje ensamblador, ese sí es que si estamos hablando que C++ es ir a pie, el lenguaje ensamblador sí es ir ahí, sí es ir en rodillas, pues, porque hay que decirle una orden, llévemelo a tal espacio de memoria, después ir a buscar el espacio. Bueno, es muy lenguaje de máquina, cómo funcionan en sí ya los procesadores, cómo funcionan los buses de datos, hay que darle ya una orientación, vaya, guárdeme eso en tal parte, hay que saber el tema de lo que es direccionamiento de memoria, saber hacia dónde quiero guardar el dato, en qué espacio de memoria. Entonces, no me voy a extender más, pero ese sería el tema. Hay muchos lenguajes de programación, lo que yo les hablaba, creo que en la clase pasada, uno se puede orientar con muchos. Hoy en día está Java, está HTML, está Python, ¿no? Hay infinidad. Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Vuelvas experto en uno. Hay unos que son Pascal. Pascal es un lenguaje de programación que existe hace 30, 40 años y usted lo va a ver y los tienen implementados todavía hoy en día y es vigente. ¿Por qué es vigente? Por el tema de seguridad informática. Por ejemplo, los bancos. Usted ve un banco y los bancos no manejan esas pantallas muy bonitas. No sé si a ustedes les ha quedado, o han tenido esa oportunidad de ver cuando lo están atendiendo a uno y esa pantalla es fea, negra y todo eso. O sea, gráficamente no es muy bonito. ¿Por qué? Porque ellos buscan seguridad. Entonces hay unos lenguajes de programación que son muy seguros. ¿Por qué? Porque no están utilizando una cantidad de situaciones que los vuelven muy vulnerables. Entonces, hacia allá va todo este tema. No me extiendo más ahí porque les voy a hablar de la otra semana. Entonces, esta actividad tipo score lo que tienen que hacer es emparejar. Entonces, léanse en esta secuencia de órdenes que están realizando acá y la emparejan acá. La actividad está para número de intentos ilimitados. Entonces, háganlo a conciencia, vayan mirando cómo sería la resolución de la situación. ¿Listo? Entonces, eso sería la semana número 2. Para la semana, voy a salir de acá. Para la semana número 3. ¿Qué me habla la semana número 3? Bueno, entonces vamos a actividad, proyecto, la semana número 3. Ya van a estar cansados, pero bueno. La semana número 3, no les voy a leer todo este tema, todo esto. La semana número 3, pues vamos a mirar el tema ya de condicionales, vamos a entrar a mirar ya ciclos. Entonces, para esa situación, pues tenemos nuevamente una actividad de reflexión inicial, que es un momento donde ustedes deben de preguntarse, bueno, hacer como, digámoslo así, que un momento de, bueno, ¿cuál es la mejor alternativa a la solución de problemas en una organización? Automatizar la información o trabajar todo aquí a lápiz y papel. Entonces, ustedes reflexionan. Ya sabemos que estamos en ese momento, se está hablando de la revolución industrial, ¿cierto? La cuarta revolución industrial, que es el manejo de la información y los datos. Ya se está hablando de ese tema, que es muy importante ya. O sea, ya vemos que todo está automatizado, ¿listo?
Hay otro momento que es el momento antes de iniciar el aprendizaje, que es el momento, perdón, cuando inicio el aprendizaje, que es el momento de contextualización, es como acercarme hacia dónde voy, ¿cierto? Bueno, en ese momento ya sabemos que hay un foro de contextualización que está en la semana, que se llama foro de contextualización 3, que es qué quiero aprender y qué sé sobre el tema, ¿cierto? Ya en ese tema. Bueno, vamos a mirar el tema de actividad de apropiación del conocimiento. Listo. Dice, una vez revisado el material de formación y de apoyo, realice la actividad central de esta guía de aprendizaje. El aprendiz debe resolver los ejercicios prácticos sobre estructuras algorítmicas selectivas. Ese es el tema de esta semana. No es más que condicionales. Todo eso que estoy hablando de estructuras algorítmicas selectivas es aprender a manejar condicionales, pruebas lógicas. Sí, si tal condición se cumple, pues automáticamente se me hace lo que yo ya pues pueda ejecutar. Entonces, ¿qué van a hacer en esta semana número 3? Dice, hay que realizar unos ejercicios prácticos. Entonces, ¿dónde están los ejercicios prácticos? Pues voy a la actividad número 3. Observen acá, dice actividad 3, evidencia 1 informe. Entro ahí, abro el enlace y acá está el enlace para subirlo y acá están los ejercicios. Acá dice, haga clic para descargar los ejercicios. ¿Qué tengo que hacer? Tengo unos DFD, ya están realizados. ¿Qué es lo que me está diciendo la actividad? Replíquelos, vuelva y hágalos. ¿Para qué? Pues para que usted vaya adquiriendo lógica. Por ejemplo, hay un DFD o hay un algoritmo que dice que permita determinar si un número ingresado es positivo o negativo. Entonces, ¿yo qué quiero con esto? Que usted aprenda ya a adquirir lógica. Mire, ya está realizado el procedimiento. Lo que yo quiero es que usted ya aprenda ya a implementarlo. Para cuando usted haga ahorita la actividad 3, que sí la van a hacer ustedes solo, pues ustedes ya aprendan a manejar ciertas situaciones. Listo. Tiene un inicio y tiene un fin del proceso. Recuerden, lo que hago es declarar constantes o variables. Entonces, automáticamente le dije num, asígnale 0 y res, asígnale 0. Entonces, ingrese un número. En este caso va a capturar num. Entonces, num la inicia en 0. Entonces, num llega acá y pregunta. Entonces, num pregunta. Por ejemplo, yo le coloqué un 2. Entonces llega el 2, entonces acá hago la introducción a través de teclado, entonces llega el 2. 2 es igual a 0, no es igual a 0, entonces acá dice num es mayor a 0, entonces como están 2, 2 es mayor a 0, sí es mayor a 0, entonces el número es positivo, viene acá y cierra el proceso. Quiere decir que 2 es positivo. Por ejemplo, llegó acá digamos lo que llegó el menos 3. Listo. Entonces llega el menos 3 acá. Entonces hace todo el recorrido, usted ingresa el número, entonces num dice acá, entonces menos 3 es igual a 0, no es igual a 0, menos 3 es mayor a 0, menos 3 no es mayor a 0, entonces automáticamente me dice que el número es negativo, fin del proceso. Cuando el algoritmo me dice que el número no es ni positivo ni negativo, cuando en num le introduzco un 0, entonces viene acá el 0, num llega acá, 0 es igual a 0, sí, es verdad, 0 es igual a 0, entonces me dice el número es nulo. ¿Por qué? Porque el 0 es ni positivo ni negativo y me finaliza el proceso. ¿Claro para todos? Profe, qué pena, ¿los ejercicios deben ser diagramas de flujo también o deben presentar de otra manera? Los ejercicios son diagramas de flujo. Lo que pasa es que la actividad tal cual, idéntico. Eso, tal cual idéntico como está acá. Lo que estamos haciendo acá es que usted adquiera esa lógica de utilizar la herramienta. Ya ustedes, por ejemplo, si ustedes ya están manejando DFD, pues lo pueden llevar a DFD y DFD les va, digámoslo así, que les va a dar la oportunidad de hacer la prueba de escritorio. Recuerden que la prueba de escritorio es lo que yo estoy haciendo, listo. Entonces, a 2 le voy colocando 2. Cuando es 2 me da que positivo o negativo, entonces hago todo ese recorrido. Cuando dije menos 3, me dio negativo. Cuando dije 0, 0 es nulo. Entonces, el DFD sí le permite a usted automáticamente darle números, darle valores a la variable y automáticamente le va diciendo cómo se va comportando el algoritmo. Asimismo lo van a hacer con los que están acá. Mire, acá hacen un DFD que nos verifique si el número ingresado es divisible para 5. Bueno, acá hay como 5 ejercicios que ustedes tienen la oportunidad de realizar. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahí? Automáticamente deben digámoslo así, que replicar esta información. Pues, ¿cuál es la intencionalidad de la actividad? De que muchas veces que uno rayando y uno replicando ciertas cosas, pues aprende, digámoslo así.
Como ya está hecho la lógica, pues venga, sí, venga, el dato viene acá, me va haciendo este recorrido, sí, y me va funcionando. Entonces, esa es la actividad 3.1, es replicar estos valores. Ya ustedes tomarán la decisión si utilizan el DFD o la herramienta que han elegido. Utilizarán lo que es el Word, el Excel, bueno, en fin, en donde han realizado todas las situaciones. Allá van a encontrar todos estos simbolitos que le van a permitir hacer el proceso. Entonces, ¿queda claro la actividad 3.1? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, esa es un poquito larguita, engorrosita, pero yo sé que con esto van a aprender. Con esto Buenas van a ir tardes. Una pregunta. Buenas tardes, Alfonso. ¿Los replicamos y los tenemos que subir a la plataforma? Y los subo, correcto, Alfonso. Los deben de subir por la misma área que está dispuesta. ¿Dónde está dispuesta? Recordemos, acá en proyecto voy a la carpeta número 3. Perdón, voy a hacer el recorrido porque sí lo estoy haciendo desde la manera como yo lo veo. Entonces vamos acá, contenido del curso, proyecto, le digo semana número 3 y voy busco acá donde dice actividad 3, evidencia 1 informe. Entonces lo que hago es acá mismo, descargo acá los ejercicios y acá mismo los subo. ¿Listo? ¿Claro? Listo, profe, gracias. Listo, entonces replican estos ejercicios, ya están realizados, simplemente es que ustedes adquieran la lógica. Bueno, ¿qué me dice la guía de aprendizaje en esa actividad de transferencia de conocimiento? Para no demorarlos mucho, les voy a explicar ya eso que está en el material de formación, cómo lo aplicarían ya en el digámoslo así, que en la actividad como tal. Profe, qué pena una pregunta. ¿Es necesario que la actividad anterior con los ejercicios se presente en DFD o se puede hacer uso de otra herramienta? Eso, lo que les dije la semana pasada, todo es de libre elección. Que el curso que les dije, mire, si ustedes tienen la oportunidad, manejen el DFD, pero ustedes son libres de elegir. Lo que les decía, el DFD que me permite automáticamente hacer la prueba de escritorio. Cuando yo lo hago en la herramienta que ustedes están haciendo, sea en Visio, sea en Word, o sea en Excel, bueno, sean las que hayan utilizado, no les permiten, algunas no le permiten crear la prueba de escritorio. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hacer todo el recorrido como yo lo hice ahorita manual, que es una manera también de aprender. Mientras que el software, por ejemplo, DFD, cuando tiene la variable, usted le da valores y ella automáticamente le tira el resultado y usted no está viendo cómo está ejecutando el proceso. ¿Sí queda claro de lo que te estoy explicando? Claro que sí, señor, gracias. Bueno, entonces, vamos a mirar una que está acá. Esta ya está realizada. Una que está explicada bien acá. Bueno, vamos a utilizar esta. Esta es una lógica que hizo un aprendiz. Acá les voy a explicar la respuesta como tal. ¿Listo? Bueno. ¿Qué me está solicitando la guía? Bueno, recuerden que en la semana número 3, la temática de la semana simplemente son estructuras selectivas. ¿Qué son las estructuras selectivas? Son condicionales. Lo que yo les dije ahorita, lo que les mostré, ¿dónde está? Se me perdió el ejercicio. Las estructuras selectivas era, por ejemplo, donde estaba mirando. Si no era mayor a 0, entonces se iba por un lado. Si no era mayor a 0, se iba por el otro lado. Eso es una estructura selectiva, son un condicional. Es una prueba lógica. Si es verdadera, toma un camino. Si es falsa, toma por otro lado. Entonces, las estructuras selectivas, ¿qué hacen? Automatizar información. Es como, mire, yo le doy unos criterios a la función y ella automáticamente me debe decidir cuál mejor o cuál valor debe cumplir, cuál situación debe cumplir. ¿Listo? Entonces, esa sería como la explicación de esa situación. Entonces, ¿qué deben de realizar ustedes en la actividad de transferencia de conocimiento? ¿Qué me están diciendo? Con el fin de integrar los aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la guía, es necesario que lea y revise la siguiente situación problemática. ¿Qué situación problemática tenemos? Hay un docente de una universidad del Cauca, ¿cierto? El docente se llama Juan Carlos Martínez, trabaja en una universidad. ¿Qué necesita el señor? Requiere un programa el cual le permite realizar los cálculos necesarios. Ya sabemos que hay que realizar un algoritmo que me realice cálculos. ¿Pero qué me debe realizar los cálculos? Determinar si los estudiantes de lógica de programación aprueban o no aprueban la materia al finalizar su semestre. Listo. Acá me está diciendo que debo realizar. Debo de realizar un programa que me determine que si el estudiante aprobó o no aprobó cierta materia, ¿cierto?
¿Cuáles son los requisitos o cuáles son los, digamos así, que los requerimientos que debe contener el programa? ¿Qué me debe de hacer? Listo. El programa, lo primero que me debe hacer, el programa debe permitir capturar el nombre de cada estudiante y su respectivo código. Entonces, lo primero que él me debe decir es cuál es su nombre y cuál es el código del estudiante, que le voy a calcular las notas a ver si aprobó o no aprobó. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que el primer requerimiento es capturar nombre y el código del aprendiz. Segundo requerimiento, el programa debe capturar la nota del primer parcial. Tercer requerimiento, el programa debe capturar la nota del segundo parcial. Cuarto requerimiento, el programa debe capturar la nota del examen final. Listo. Después de haber capturado el nombre y el código del estudiante, él me debe capturar cuál fue la nota del primer parcial, cuál fue la nota del segundo y cuál fue la nota del examen final. Recuerden que en las universidades hay tres momentos evaluativos, una que es el primer parcial, segundo parcial y un examen final. Entonces, hay otro requerimiento, yo debo darle ciertas ponderaciones o cierto peso a cada evaluación. Me dice, el primer parcial equivale a un 35, el segundo parcial a un 35 y el final debe de darle un 30%. Listo, ahí ya está el 100% de la nota. ¿Qué otra recomendación me dice? La nota máxima de un parcial no debe superar 5 y la nota mínima no debe ser menor a 0. Esto es un requerimiento, que las notas que yo introduzca siempre me tienen que estar mirando si está entre 5 y 0. Ojo con esa situación. Y la nota definitiva, ¿qué es? Coger el primer parcial, sacar el 35, más coger el segundo parcial, sacar el 35, más coger el final y sacarle el 30%. Y para poder decirme el programa que ese aprendiz aprobó la materia, la nota final debe ser superior a 3.5. Entonces, ¿quedó claro para todo lo que me están exigiendo? Sí, señor, profe. Sí, señor. Bueno, entonces, listo. Entonces, ya con esta situación, pues vamos a mirar, les voy a explicar el diagrama de flujo y ustedes me van a, igual, tienen que hacer el diagrama de flujo, pero ustedes me tienen que pasar ese diagrama de flujo a pseudocódigo. ¿Listo? Ese es el negocio que vamos a hacer. ¿Listo? ¿Cuál es el negocio? Listo. Les voy a explicar cómo funciona el algoritmo y ustedes ya lo hacen en pseudocódigo. Entonces, recuerden, el algoritmo tiene un inicio. Recuerden que esto que está acá, está A, significa que va en otra página, ¿cierto? Cuando yo utilizo acá, es que se me acabó la hoja, entonces coloco acá en el proceso A y acá continúa. Acá me está diciendo, miren, no le alcanzó el espacio, entonces continúa en el otro lado. Entonces, recuerden, tengo un inicio y tengo un final. Entonces, recuerden, para realizar, ya yo le coloco más acá para que ustedes, listo. Recuerden, entonces, mi diagrama de flujo tiene un inicio y tiene un final. El primer momento yo debo declarar variables. ¿Cuáles variables estoy manejando? Pues yo debo capturar una variable que se llame nota parcial 1, otro que se llame nota parcial 2, otro que se llame examen final y otro que se llame nota definitiva, ¿cierto? Y a todas les asigné el valor 0. Mire, en mi diagrama de flujo lo utilicé nota parcial 1, nota parcial 2, examen final y nota definitiva. ¿Listo? Entonces ya sé que en este cajoncito, en esta orden que está acá, lo que hice fue declarar variables. Entonces, nota parcial 1, nota parcial 2, examen final y nota definitiva. Solo necesito esas tres variables. Listo. La siguiente orden que voy a realizar es que me capture mire, recuerden que esta forma es para capturar datos, para introducir datos. Entonces, ¿qué me está sacando él? Me está diciendo, ingrese código del estudiante, entonces lo ingreso. Ingrese nombre completo del estudiante, lo ingreso. Y me está pidiendo la nota del primer parcial. Entonces, recuerden que esta forma es ¿para qué? Para capturar datos. El programa está capturando datos. Entonces, ¿qué me capturó ahí? El código del estudiante, el nombre completo del estudiante y me capturó la nota del primer parcial. ¿Listo? Entonces, esa nota del primer parcial automáticamente se la asigna acá a nota parcial 1. Entonces, viene acá y pregunta. Entonces, nota parcial 1, viene, acá está malo, acá debe de ir, esta nota parcial es 1, porque estamos hablando de nota parcial 1, acá se equivocó el aprendiz acá, porque estoy tomando un ejemplo. Entonces, tienen que tener en cuenta que esta variable que está acá es nota parcial 1 y nota parcial 1. ¿Listo? Entonces, él capturó nota parcial 1 y se la asignó, ingresa la nota del parcial 1 y se la asigna acá a esta variable que es nota parcial 1. Yo la inicié en 0. Ella llegó en 0 acá, pero como yo ya le introduje un valor acá, él la captura acá. Supongamos que me capturó 3. Entonces, viene acá y pregunta,
3, entonces recuerde que acá está nota parcial. Recuerde que acá dijimos que este tema era para allá, en pseudocódigo significaba que era desde hasta, ¿cierto? Entonces, él me está mirando acá, nota parcial es mayor a 5, va y pregunta, 3 es mayor a 5, no, o 3 es menor a 0, no, entonces no cumple ninguna de las dos y sigue, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, nota parcial, entonces llega a 3. ¿3 es mayor a 5? No. ¿3 es menor a 0? No. Entonces, como cumple, como no cumple, entonces sigue acá. Si él hubiera llegado, por ejemplo, un 6 es mayor a 5, sí cumple, entonces llega acá y me debe sacar un error que dice la nota debe estar comprendida entre 0, 0 y 5. Ingrese nuevamente la nota del primer parcial. ¿Sí observan la lógica, muchachos? ¿Sí es claro? ¿Sí la cogieron ahí todos? Sí, profe. Listo. Entonces, con este señor mire, yo capturé la nota del primer parcial y con este señor que está acá, con este condicional, ¿qué me estoy asegurando yo? Que él me esté verificando que la nota esté entre 5 y entre 0. Mire, si no cumplió ninguna de las dos, mire, que nota parcial, si colocamos el ejemplo que era 3. 3 es mayor a 5, no. 3 es menor a 0, no. Como no cumplió ninguna de las dos condiciones, automáticamente viene acá e ingreso la nota del segundo parcial. Si hubiese colocado un 6, entonces con él solo cumplir alguna de las dos, en este caso significa un no, perdón, este es el o cumple este o con cumple este se vuelve verdadero, entonces automáticamente dice que la nota está en el rango que no es. Entonces, llegó un 6 es mayor a 5, automáticamente lo saca acá, lo lleva acá, como cumplió alguna de las dos requerimientos, me cumplió acá y me trajo acá y me dijo que la nota debe estar entre 0 y 5. Como no cumplió ninguno de los dos, de las dos condiciones, entonces automáticamente él me dice, ingrese la nota del segundo parcial. Entonces, ingresé otro 3, supongamos que ingresé otro 3. Entonces, viene acá y él le asigna nota parcial. Nota parcial 2 hace el mismo recorrido. 3 es mayor a 5, no. 3 es menor a 0, no. Entonces, continúa. Si hubiese montado un 6 o si hubiera montado un número negativo, entonces cumpliría acá. Por ejemplo, un -1. -1 es mayor a 5, no cumple. -1 es menor a 0, sí cumple. Entonces, automáticamente me saca un error diciendo que la nota debe estar entre 0 y 5. Y hasta que no coloque la nota que sea válida, él no va a continuar el algoritmo. Como en este caso hicimos el ejercicio que en la nota parcial le coloqué 3, entonces continuó, no cumplió ni esta, entonces continúa acá y dice, ingrese nota del examen final. Hace el mismo recorrido, entonces le ingreso por teclado, la asigna a la variable examen final y viene y hace nuevamente. En este caso, recuérdenme, acá le quedó malo, nota parcial 2 no es, acá sería examen final. Entonces, examen final, que es la variable que yo estoy verificando, que si examen final es mayor a 5 y examen o examen final es menor a 0, si no cumple ninguna de las dos condiciones, supongamos que sacó un 5, 5 es mayor a 5, no es mayor a 5, es igual, entonces no cumplió esta, 5 no es menor a 0, entonces siguió, y entonces, ¿acá qué me hace? Nota definitiva es igual a ¿qué? Entonces, cogió a nota parcial, nota parcial 1 le sacó el 35%, que es lo mismo que multiplicar por 0,35, más, recuerden el tema de los paréntesis, ¿para qué? Para que él me ejecute esta situación, me ejecuta esta, y por último me sumaría todos los tres valores. Entonces me dice, nota parcial 1, multiplíquela por 0,35, más nota parcial 2 por 0,35, más examen final por 0,3. Entonces, cuando él me calcule esta nota, supongamos que el promedio de todas esas tres notas me dio un 3,5, entonces viene acá nota definitiva. 3,5 es mayor a 3,5. Como no es mayor, me dice que el estudiante, entonces va y me trae el nombre del estudiante que yo lo ingresé allá con código tal, está reprobado. Si me llegó acá nota definitiva en 4, 4 es mayor a 3,5, sí es mayor a 3,5, entonces viene acá y me dijo el estudiante con nombre tal, entonces me dice el estudiante, va a la variable que yo ingresé, nombre estudiante, me trae el código que yo traje allá y me dice que está aprobado y fin del algoritmo. ¿Quedó claro para todos, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Eso, ahí ya les resolví la actividad de la semana número 3. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Cojan esa actividad, esa lógica y llévenla a pseudocódigo. Ahí les dejo la tarea. Eso es todo lo que tienen que hacer en esta semana. No debemos hacer diagrama de flujo, sino pseudocódigo, ¿verdad? Igual hay que hacerlo. Ustedes van a hacer esto que yo les coloqué acá.
pero que yo no les expliqué el pseudocódigo porque eso sí lo van a hacer ustedes. Entonces, cojan este diagrama y llévenlo a un pseudocódigo, pero hay que hacerlo, esto también hay que hacerlo. Lo hacen Listo, ustedes. profe. ¿Listo? Profe, tengo una pregunta. Si, Señora. digamos, por decirlo así, el ciclo termina con una condicional, uno debe poner en el fin sí o solo fin. Es que he visto en varios, digamos, como en varios. Claro. Cuando usted no está mirando ya el tema del pseudocódigo, porque en el material de formación usted debe colocarle fin al ciclo, porque si no él se va a quedar ahí adentro. Entonces, cuando él se cumple la condición, dice fin sí al ciclo, entonces continúa ya la otra instrucción. ¿Me hago entender, Daniela? Es decir, que ahí hubiese sido, digamos, posible en ese que su merced nos está mostrando, colocar fin sí y luego fin, ¿sí? Claro, hay que colocarlo así, correcto. Ah, ok, en circulito, sí, Correcto. según. Ok, muy amable. Esos condicionales siempre los debo de cerrar con el fin al ciclo, porque si no le coloco fin al ciclo, él se va a quedar ahí. Entonces, fin al ciclo, ya cumplió fin al ciclo, entonces continúa la siguiente orden. Ok, perfecto, profe, muy amable, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? Yo no les voy a explicar el material de formación porque ya les dije, o sea, lo que está ahí en el material de formación ya está aplicado acá con este tema de los condicionales. Mire, son pruebas lógicas. Si la prueba lógica no se cumple, mire que acá utilicé el tema del o esta. Con que alguna de las dos se cumpla, automáticamente es verdadero y ya ustedes como programadores ya deciden qué realizar con eso. Pues eso es lo que tienen que hacer. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Quién tiene otra duda? Profe. No. Ay, qué pena. Bueno, Hágale tranquila. Daniela. Sí, rapidín. Para recapitular, es esta actividad que su merced nos mostró. ¿Y la primera cuál es? La primera, recuerden, o sea, en la semana número 3 están los ejercicios que deben de realizar nuevamente, ¿cierto? Realizo los ejercicios nuevamente, los que están ahí, o sea, lo que hago es replicarlos. Y ya tengo la actividad, esa era la actividad de que la actividad de la actividad de apropiación del conocimiento es coger esos ejercicios, son 5 ejercicios, y volverlos a hacer, ¿cierto? Ya hay un enlace ya dispuesto para eso. Y la actividad de transferencia de conocimiento ya es hacer este ejercicio del programa del cálculo de las notas. Semana número 3. Semana número 2. ¿Qué es lo de la semana número 2? Esa actividad interactiva, y ustedes van a determinar cualquier caso, lo van a llevar a un algoritmo y lo van a pasar ¿a qué? Lo van a pasar a un pseudocódigo. Eso es lo que tienen que hacer. No es necesario exponerlo, ¿verdad? No es necesario. O sea, la guía decía que nos reuniera en una sesión sincrónica y exponer ya la situación. Ya usted me va a explicar qué situación. Cuando usted me haga la actividad, vea, realicé esta situación, lo determiné a través de esta lógica, donde usted hace la documentación de cómo realizó esa actividad. ¿Listo? Sí, señor. Una pregunta. Listo. Siguiente, por ahí, ¿quién me habla? Yo, profe, es que quería preguntarle la fecha de entrega de la semana número 2. Recuerden que el cronograma del curso simplemente es para gestionar tiempos. El cronograma del curso me dice, la semana 1 va desde acá hasta acá, pero no es un limitante. Recuerde que todas las actividades están abiertas hasta el 15 de septiembre, hasta las 23:55. Ya después de ese momento ya no hay tiempo de llorar. Ya, si no subió las actividades hasta ese momento, ya simplemente ya no hay más tiempo. Ya, pues, si pasa alguna situación, ya tiene que comunicarse a través del correo electrónico. Pero todas las actividades están dispuestas hasta el último día. Todas están abiertas. Igual, usted puede hacerlas todas hoy mismo, actividad 2, 3 y 4, y presentarme el curso. Yo ya automáticamente le hago la retroalimentación, la evalúo y ya termino el curso. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Otra pregunta, me dice acá Mateo, ¿se puede mandar con la estructura del DSM? Si usted ya tiene habilidades, mándemela igual, es la misma solución, perfecto. No tengo problema. Pablo. Profe, entonces la última actividad la tenemos que realizar en un pseudocódigo.
Pseudocódigo, ya con la grabación, ahí ya les expliqué cómo quedaría en diagrama de flujo. Ya coja ese diagrama de flujo y llévelo a un pseudocódigo. Lo que dijo la compañera Daniela, lea todo el tema de pseudocódigo para el tema de estructuras selectivas. Si estoy utilizando un ciclo, entonces yo tengo que cerrar el ciclo, pero entonces debe colocarlo allá. Lean, no, eso no lo expliqué, pero tiene que leerlo allá en el material. Tiene que leerlo, cómo ese triangulito que usted miraba que estaba haciendo esas pruebas lógicas, ¿cómo la lleva un pseudocódigo? Pues hay una manera con una sintaxis de lo que decía Daniela. Es que yo estuve leyendo a través de eso, entonces cuando entraba al ciclo, yo tengo que cerrar el ciclo. ¿Cómo lo cierro? Pues tengo que colocarle al fin sí. Entonces, si este valor va, si él hace la prueba, entonces tengo que cerrarlo. ¿Listo? Es lo que estoy hablando ahí por encimita, pero lean el material. Igual, si tienen alguna duda, ustedes me comunican y yo les explico el lunes y ahí... Sí, pues si hay ya la necesidad urgente de que yo ya les explique el tema de pseudocódigos ya aplicados con estructuras selectivas. Pero es fácil, es leer, hagan una lectura bien, digámoslo así, que bien significativa y pueden aplicar esto. Ya con eso ya he hecho, ya es que lo más difícil es cómo estructurar la lógica, cómo lo hago, y yo ya les mostré. Ya simplemente encontraron ya el diagrama de flujo, llévelo al pseudocódigo. Profe, le hago una pregunta. Dime, Hermes. ¿Qué consejo le da usted a uno para desarrollar la lógica matemática? Pues por la lógica, pues, por decirlo, pues un consejo, por decirlo así. Muchachos, o sea, ¿cómo desarrollo? Haciendo ejercicios. Ajá. Hagan esos ejercicios. Mire, los ejercicios de la semana 3.1, hay 5 ejercicios. Mírenlos, háganlos. Mire cómo funciona. Ah, es que primero mire este tema. Cuando esté por ahí, hay un ejercicio de conversión de hectáreas, yo no recuerdo, de metros, bueno, no recuerdo, pero es un ejercicio de conversión de medidas. Mírenlo cómo funciona y aplíquenlo. Okay. Simplemente no, eso. Profe, muchas gracias. Bueno, Hermes, listo. ¿No hay más preguntas, muchachos? No, señor, profe. Bueno, entonces, por ahí en una horita, 2 horitas, les subo ya el videito para las personas que, pues, que quieran ya consultar el material. Cualquier inquietud, ya saben que está en el correo electrónico, está el WhatsApp, entonces ahí está el grupo para que ustedes estén preguntando ahí. De pronto no contesto a tiempo, pero entonces me acuerdan. Si dejan alguna pregunta, entonces ya me acuerdan por allá, instructor, tal cosa, para yo retomar el tema. ¿Listo? Sí, profe, muy amable, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber asistido. Entonces, nos vemos. Cualquier situación, ahí estamos en contacto. ¿Listo? Gracias, profe. Hasta luego. Muchachos, Muchas gracias. bueno, Gracias, profe. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chao. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchachos, a ustedes por haber participado.